¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. En esta oportunidad vamos a trabajar con el teorema del coseno. Nuevamente continuando con nuestro trabajo sobre vectores, pero esta vez hablando de un teorema que también es conocido como el método del paralelogramo. Este método es utilizado para determinar el módulo de la suma y el módulo de la diferencia de dos vectores concurrentes. En este caso, podremos simular que tenemos entonces dos vectores. Vamos a decir que tenemos un vector A que va a estar en la horizontal y vamos a tener un vector B que va a formar un ángulo de inclinación con lo que sería mi vector A. Entonces, voy a colocar aquí un siguiente vector directamente en este punto. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos dos vectores. Tenemos aquí a nuestro vector A y aquí tenemos a nuestro vector B. Sabemos que la suma vectorial es conmutativa, es decir, yo puedo escribir A más B, así como también puedo escribir la suma como B más A. Ahora bien, la resultante o suma de los dos vectores A y B es el vector que resulta al trazar la diagonal principal del paralelogramo formado por los vectores. ¿Cómo se forma dicho paralelogramo? Se forma de la siguiente manera. Agarrando nuevamente el vector A y llevamos un vector del mismo módulo y dirección y sentido a continuación de nuestro vector B. Lo llamamos entonces A'. Y agarramos el vector B y lo llevamos exactamente a continuación de lo que es mi vector A. De ese modo tenemos un vector B'. Ahí formamos lo que se conoce como un paralelogramo. ¿Y qué nos dice la definición? Nos dice que tenemos que usar la diagonal principal del paralelogramo. Por ende, agarramos y decimos que la diagonal principal se encuentra exactamente en la unión de los dos vectores o del punto de inicio de los dos vectores A y B hasta lo que sería este punto donde se encontraron A' y B'. De ese modo, la diagonal principal de nuestro paralelogramo representa al vector resultante o también, como lo llamamos aquí, el vector suma. De esta manera, nosotros tenemos aquí lo que sería la representación gráfica del método del paralelogramo. Hay que tener en cuenta siempre que entre ambos vectores A y B se tendrá un ángulo de inclinación, es decir, voy a tener siempre un valor de ángulo entre ambos vectores. La ecuación que se trabaja para lo que sería el método del paralelogramo es una ecuación que nos dice que la resultante de mi vector, el módulo de la resultante de mi vector al cuadrado es igual a el primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más lo que sería el doble de el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores. De ese modo tienen ustedes lo que sería la resultante o el vector suma. Si quieren hallar el vector diferencia entre estos dos vectores, ¿qué tienen que hacer? Hacer simplemente lo siguiente, a cuadrado más b cuadrado y en vez de colocar acá el signo más, colocamos el signo menos. Así obtenemos el vector diferencia. De esa manera, nosotros podemos trabajar con nuestros vectores. Tenemos que recordar también que todos estos vectores poseen ciertas características, es decir, tienen módulo, tienen dirección y tienen un sentido. Así que nunca olvidemos las características principales de lo que serían nuestros vectores. También tenemos que tener en cuenta nosotros que hay casos especiales cuando hablamos del teorema del coseno.
Por ejemplo, cuando tenemos un ángulo igual a 0, sabemos que el coseno de 0 es 1. Cuando tenemos un ángulo, entonces, en el coseno, que sería acá coseno de 0 grados, vamos a tener 1. Por tanto, nuestra ecuación se va a reducir directamente a lo que sería, en el caso del vector resultante, por ejemplo, puedo decir, para ángulos iguales a 0 grados, sabemos nosotros que el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, si hago el reemplazo respectivo, puedo decir r cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Como el coseno de 0 grados es 1, podemos dejarlo así, pues está tácito en nuestra ecuación. Podemos ordenar esto de manera que yo pueda tener la resultante cuadrada igual a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Si ustedes se fijan aquí, podemos tener lo que sería un trinomio cuadrado perfecto. Por ende, este trinomio cuadrado perfecto sería a más b y en un paréntesis al cuadrado. Si hacen el cuadrado de un binomio, van a decir el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Como tenemos en ambos miembros de la ecuación, vemos que está elevado al cuadrado, podemos aplicar la raíz. Y de modo que al aplicar la raíz, vamos a simplificar con los respectivos exponentes. Entonces ahí vemos que la resultante es a más b simplemente. Entonces, siempre que nuestros vectores sean paralelos entre sí y tengan la misma dirección y sentido, significa eso, lo que sería que me va a dar un ángulo 0, la resultante final va a ser sumar nada más los módulos de cada uno de esos vectores. Otro de los casos especiales cuando hablamos de vectores es cuando nosotros podemos ver que tenemos un ángulo de 180 grados. Cuando tenemos un ángulo de 180 grados, tenemos también un caso especial. ¿Por qué? Porque allí vamos a decir lo siguiente. Para alfa igual a lo que sería 180 grados, yo voy a decir que el coseno de 180 grados, si lo hacemos en la calculadora, me da menos 1. Entonces, mi resultante cuadrada es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por menos 1. Es decir, menos por más menos. Y ahí obtengo que r cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Si vuelvo a ordenar así como ordené el caso anterior, voy a decir a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Es decir, r cuadrado me va a resultar entonces también un trinomio cuadrado perfecto, pero con signo menos. Entonces, de esta manera, nuevamente vuelvo a aplicar la raíz para ambos miembros y lo que voy a obtener es una resultante, pero en este caso voy a obtener lo que sería en física conocido como lo que nos daría la resultante mínima. Es decir, voy a tener ahí un vector diferencia. Significa que el módulo de la suma está dado por el valor absoluto de la diferencia en ese caso. Ahora bien, podemos decir aquí entonces que nuestra resultante para lo que sería un ángulo de 180 grados me va a dar r igual a menos b. Y para un ángulo de 0 grados me va a dar r igual a más b. ¿Qué va a pasar en otro caso que tengamos, por ejemplo, un ángulo de 90 grados? En el caso que tengamos un ángulo de 90 grados, es decir, para alfa igual a 90 grados, directamente decimos que coseno de 90 grados
sabemos que es 0. Coseno de 90 es 0. Por tanto, si yo escribo la resultante cuadrada, me va a dar a cuadrado más b cuadrado más 2 por a por b por 0. Es decir, todo este término vale 0, por ende, se reduce mi resultante cuadrada a cuadrado más b cuadrado. Es decir, cuando los vectores son perpendiculares entre sí, lo que nosotros hacemos es aplicar una ecuación muy parecida a lo que sería el teorema de Pitágoras. Entonces, a esto se reduce lo que sería nuestra ecuación del teorema del coseno cuando nuestro ángulo es de 90 grados. Y de esa manera ustedes tienen aquí los casos especiales que se dan para el teorema del coseno o método del paralelogramo, como prefieran llamarlo. En los siguientes ejercicios vamos a ir viendo cómo aplicar esta ecuación, así que nos encontramos en un próximo video.